¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? El día de hoy hablaremos todo acerca del hueso palatino. Vamos a ver entonces cómo va esto. El hueso palatino es un hueso irregular, un hueso par y por lo tanto es asimétrico. La palabra palatino significa o proviene del latín palatum, que significa paladar, debido a que el palatino constituye pues este elemento. Este hueso está situado en la parte más posterior del viscerocráneo, justo entre el maxilar superior por delante y las apófisis pterigoides del efenoides por detrás. Asimismo, contribuye a formar diversas cavidades comunes del cráneo, teniendo las siguientes. Si yo pongo el palatino en posición anatómica, los dos sería más o menos de esta manera: anterior, posterior, externo y por acá es interno, superior e inferior. De esta manera, las cavidades que forma son las siguientes. Hacia arriba, contribuye a formar la parte más posterior del piso de la cavidad orbitaria. Hacia abajo, contribuye a formar la parte más posterior del paladar óseo, que corresponde a la bóveda palatina, y que a su vez corresponde con la cavidad bucal, el techo de la misma. Hacia adentro, forma el piso, la pared externa y parte del techo de las cavidades nasales. Y hacia afuera se encuentra formando la parte más interna de la fosa pterigomaxilar o fosa pterigopalatina. Este hueso tiene forma de L. Para su estudio se lo ha dividido entonces en dos porciones: una porción vertical o lámina perpendicular y una porción horizontal o lámina horizontal. Para esto me quedaré únicamente con el hueso palatino del lado derecho y explicar cada una de estas caras o de estas porciones. Bien, si yo pongo el hueso en posición anatómica sería esta, siempre con la apófisis grandota que sobresale, que es la apófisis piramidal, hacia posterior y hacia afuera. Entonces de esta forma yo sé que este es el hueso palatino del lado derecho. Regresando a su lámina vertical y lámina horizontal, empezaremos por la porción horizontal. Esta porción horizontal giraré un poco el hueso para darnos cuenta de que tiene una forma cuadrilátera. Como tiene una forma cuadrilátera, le describiremos en ella dos caras y cuatro bordes. Las caras se distinguen en una superior o cara nasal porque está en relación con las fosas nasales, una cara inferior o cara bucal porque está en relación con la cavidad bucal, un borde anterior, un borde medial o interno, un borde lateral o externo y un borde posterior. La cara superior hemos dicho que forma el piso de las cavidades nasales, por lo tanto, está revestida por mucosa respiratoria. La cara inferior forma parte del tercio posterior de la bóveda palatina, paladar óseo. Cerca del borde posterior encontramos una pequeña cresta que se denomina cresta palatina. Toda esta superficie está recubierta por mucosa bucal. Regreso a la posición anatómica. En cuanto a sus bordes, el borde anterior se está articulando con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar superior, formando la articulación maxilo-palatina o palato-maxilar. Su borde posterior, por acá, lo voy a girar. Su borde posterior corresponde al límite inferior de lo que se denomina las coanas, es decir, forma el límite inferior de la abertura más posterior de las fosas nasales, y a su vez presta inserción al denominado velo del paladar o paladar blando. Su borde interno o borde medial se une, como habíamos visto al inicio, con su homólogo, formando la articulación bipalatina. Cuando estos dos se unen, forman un pequeño surco entre ellos, hacia la parte superior. Este pequeño surco que se forma se denomina surco o canal vomeriano, y el nombre está indicando para qué sirve, es decir, que aquí se va a articular el vómer. Por último, en cuanto al borde posterior, se me olvidó mencionar que muchas veces puede protruirse, en cuyo caso al unirse las dos protrusiones hacia la parte medial, forman la denominada espina nasal posterior, muy poco desarrollada en realidad en los seres humanos. Ahora revisemos la porción vertical. La porción vertical del palatino lo giraré un poco hacia su posición medial para podernos dar cuenta que también tiene una forma cuadrilátera. Por ende, le describiremos dos caras y cuatro bordes, de las cuales las caras se distinguen en una interna o cara nasal, ya dijimos por qué,
una cara externa o cara maxilar, un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior que estaría por acá atrás. Empecemos con la cara interna. Hueso en posición anatómica lo giraré únicamente para ver su cara interna. Por acá es adelante, por acá es atrás. ¿Cómo va esto? La cara interna presenta principalmente dos detalles anatómicos importantísimos. El primero, una cresta superior y abajo una cresta inferior. La cresta superior, denominada también como cresta turbinal superior o cresta etmoidal, sirve para articularse con las masas laterales del etmoides, específicamente con el cornete medio. Mientras que la cresta turbinal inferior también se la denomina como cresta conchal y sirve para articularse con la concha o cornete inferior. La superficie que se encuentra entre la cresta turbinal superior y la inferior, todo esto se denomina o corresponde al meato medio, mientras que la superficie que se encuentra entre la cresta turbinal inferior y la lámina horizontal, su cara superior, se denomina o corresponde al meato inferior. Volvamos a la posición anatómica. Ahora revisemos su cara externa. Por acá es delante, por acá es atrás. La cara externa presenta tres superficies, de las cuales dos son articulares y una es no articular. Las dos articulares son una anterior y una posterior. La anterior sirve para articularse con la cara interna del maxilar superior, mientras que la carilla posterior sirve para recibir a las caras internas de las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Por arriba de estas dos carillas articulares tenemos la no articular, que corresponde al fondo de la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina. Entre estas tres carillas tenemos un canal que cuando el palatino se articula con el maxilar lo convierte en conducto. Y este canal o conducto se lo denomina como conducto palatino mayor, conducto palatino posterior o conducto palatino anterior. Quizás es un poco confuso, nos confunde un poco, pero es que anteriormente a este conducto solo se lo denominaba como conducto palatino posterior. Si este era posterior, nos indica que había un posterior, y si lo existía o existe en el hueso maxilar, y ese era el conducto palatino anterior. Sin embargo, ese pasó a llamarse conducto incisivo, y este que era posterior pasó a llamarse conducto palatino anterior. Por eso tiene esa dualidad de ser anterior y ser posterior. Por este conducto atravesará la arteria palatina descendente y el nervio palatino mayor o nervio palatino anterior. Regresemos a la posición anatómica. Ahora veamos sus bordes, teniendo así uno anterior, uno superior, uno inferior y uno posterior. Revisemos el borde anterior. Este borde anterior, para poderlo estudiar mejor, lo veré nuevamente por su cara externa. El borde anterior del hueso palatino sirve para articularse con el hueso maxilar superior nuevamente. En su parte media presenta una pequeña saliente ósea, una pequeña lengüeta. A esta lengüeta se la ha denominado como apófisis maxilar, debido a que hacia la parte más posterior de la entrada del seno maxilar, esta pequeña lengüeta ayuda o contribuye a ocluirla. Regresemos otra vez, posición anatómica. Revisemos ahora el borde superior. Para verlo mejor, lo haré desde la parte interna. Este borde superior presenta dos eminencias, una que está por delante y una que está por detrás. La que está por delante se la denomina como apófisis orbitaria, y la que está por detrás se la denomina como apófisis esfenoidal del hueso palatino. Entre ambas se encuentra una pequeña escotadura, que aquí está convertida en agujero, porque existe una pequeña porción que se ha quedado del cuerpo del esfenoides, pero si no existiera, solo sería una escotadura, denominada escotadura palatina o escotadura esfenopalatina. La apófisis orbitaria presenta una cara superior. Esta cara superior sirve para formar el piso de la órbita. Si se dan cuenta, es totalmente lisa. En cuanto a la apófisis esfenoidal, presenta dos caras, una cara superior muy pequeñita y una cara inferior también muy pequeñita. La cara superior forma junto a la apófisis vaginal del hueso esfenoides un conducto.
denominado conducto pterigo-palatino. Ese conducto pterigo-palatino da paso al van pterigo-palatino, vena, arteria y nervio pterigo-palatino. Y al nervio pterigo-palatino también se lo ha denominado como nervio faríngeo de Vogt. La cara inferior de esta apófisis, por el contrario, contribuye a formar una muy pequeña parte del techo de las cavidades nasales. La escotadura esfenopalatina constituye un punto de comunicación entre por dentro las fosas nasales y por fuera la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina. Cuando se une el palatino con el cuerpo del esfenoide, cierran en agujero o conducto, denominado ahora así como conducto esfenopalatino propiamente dicho. Y por este agujero o conducto atravesará la denominada arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar interna. El borde inferior no lo vamos a describir porque no tiene ningún detalle anatómico importante, pero nos vamos al borde posterior. Este borde posterior presenta hacia la parte inferior una gran eminencia denominada como apófisis piramidal del palatino. Esta apófisis piramidal presenta tres carillas, una externa, una media y una interna. La carilla externa y la carilla interna sirven para recibir cada una al ala externa y al ala interna de las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, mientras que la carilla media sirve para cerrar en sí la fosa pterigoide. Hacia adentro y hacia abajo de esta apófisis piramidal encontramos un agujero, es decir, hacia acá y hacia abajo. Un agujero que se continúa como conducto, y ese agujero que se continúa como conducto se lo denomina como agujero o conducto palatino accesorio, también denominado como conducto palatino posterior. Ahora conducto palatino posterior, antes era el accesorio. Y por este conducto atraviesa el nervio palatino posterior. Muy bien. Esos son todos los detalles que podemos describir en el hueso palatino. Como decía el buen Gandhi, vive como si fueses a morir mañana y estudia como si fueses a vivir para siempre. Espero que este video haya sido de su agrado, que se haya podido comprender de la mejor manera. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Siempre estamos prestos para poder resolver cualquier duda. Hasta una próxima ocasión, bye bye.